Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy, como ya habrán visto en el título y en esa miniatura que nos esmeramos en hacer, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, pero también una de las más criticadas, Hande Erçel. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado últimamente con Hande, sus proyectos, su vida personal y, por supuesto, esa explosión que ha tenido sobre las críticas. Porque sí, aunque parezca que las celebridades viven en una burbuja, los comentarios, sobre todo los negativos, llegan y a veces simplemente explotan. Y Hande parece que llegó a ese punto. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo viene cargado de información, opinión y, como siempre, mucho cariño para todos ustedes. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, como les decía, Hande Erçel es una figura que genera muchísima atención. Desde que saltó a la fama con series como Güneşinkler, y sobre todo con Sen Kalkapm, Love is in the air, se convirtió en un nombre conocido a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado al estrellato. Pero como suele suceder, la fama también trae consigo una buena dosis de críticas, algunas constructivas, otras simplemente venenosas. Y es que Hande a lo largo de su carrera, ha sido objeto de comentarios sobre su actuación, su apariencia física, incluso su vida personal. Nada se escapa al escrutinio público. Empecemos hablando un poco de su carrera. Después del éxito arrollador de Sen Kalkapm, donde compartió protagonismo con el guapísimo Kerem Bürsin, Hande ha participado en varios proyectos, tanto en televisión como en plataformas de streaming. La vimos en Bambaşka Biri, Another Love, una serie que generó bastante expectativa y donde interpretaba a una fiscal con una doble vida. Este papel, en particular, fue objeto de muchos comentarios, tanto positivos como negativos. Algunos elogiaban su capacidad para interpretar un personaje complejo, mientras que otros criticaban su actuación, diciendo que no lograba transmitir la profundidad necesaria. Y aquí es donde entramos en el tema de las críticas. Es cierto que la actuación es subjetiva y que no a todos les va a gustar lo mismo. Pero hay una diferencia entre una crítica constructiva, que te ayuda a mejorar, y un comentario malintencionado que busca simplemente dañar. Y Hande lamentablemente ha recibido mucho de lo segundo. Se le ha criticado por su dicción, por sus expresiones faciales, por su falta de naturalidad en algunos roles. Y como les decía antes, estos comentarios, aunque a veces intenten ignorarlos, terminan afectando. Pero no solo su actuación es objeto de críticas. Su apariencia física también ha sido constantemente analizada. Se le ha criticado por su peso, por su maquillaje, por su ropa. Incluso se han hecho comparaciones con otras actrices, buscando siempre encontrar algún defecto. Y esto, señoras y señores, es algo que me parece absolutamente inaceptable. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona. Cada quien es libre de verse como quiera y de sentirse cómodo consigo mismo. Y Hande, como cualquier otra persona, tiene derecho a vivir su vida sin tener que estar preocupada por lo que los demás piensen de su apariencia. Y luego está el tema de su vida personal. Desde su relación con Kerem Bürsin, que fue un auténtico fenómeno mediático, hasta sus relaciones posteriores, todo ha sido motivo de especulación y comentarios. Se han inventado romances, se han sacado conclusiones precipitadas, se han hecho juicios sin fundamento. Y esto, además de ser una falta de respeto, es una invasión a su privacidad. Entonces, ¿qué pasó para que Hande Erçel explotara? Bueno, parece que la gota que derramó el vaso fue una serie de comentarios particularmente hirientes sobre su apariencia física y su actuación en Bambaşka Biri. Algunos usuarios en redes sociales llegaron a decir cosas realmente crueles, cuestionando su talento e incluso burlándose de su aspecto. Y Hande, que siempre ha intentado mantener la compostura y no entrar en polémicas, esta vez no pudo más. Hace unas semanas, Hande publicó un mensaje en sus redes sociales que dejó a todos boquiabiertos. En él expresaba su frustración y su hartazgo ante las constantes críticas. Decía que estaba cansada de ser juzgada por su apariencia y que no entendía por qué la gente sentía la necesidad de ser tan cruel. También defendía su trabajo como actriz,
diciendo que se esforzaba al máximo en cada proyecto y que no merecía ser tratada con tanto desprecio. Este mensaje, como era de ESP Erard, generó un gran revuelo. Muchos de sus fans la apoyaron incondicionalmente, enviándole mensajes de ánimo y defendiéndola de las críticas. Pero también hubo quienes la criticaron aún más, diciendo que estaba exagerando y que debía estar agradecida por la fama que tenía. Y aquí es donde creo que es importante reflexionar. Es cierto que la fama tiene sus pros y sus contras. Pero eso no justifica que las celebridades sean tratadas como objetos a los que se puede criticar y juzgar sin piedad. Detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con inseguridades, con miedos. Y los comentarios negativos, por más que intenten ignorarlos, pueden tener un impacto devastador. Creo que Amber Zell, al explotar de esta manera, nos ha dado una lección importante. Nos ha recordado que las celebridades no son robots y que merecen ser tratadas con respeto. Nos ha invitado a reflexionar sobre el poder de las palabras y sobre el daño que pueden causar los comentarios negativos, especialmente en las redes sociales. Y es que las redes sociales, si bien tienen muchas cosas positivas, también se han convertido en un caldo de cultivo para el odio y la intolerancia. Detrás de un perfil anónimo muchas personas se sienten con el derecho de insultar, de criticar, de juzgar sin medir las consecuencias. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a usar las redes sociales de manera responsable, a expresar nuestras opiniones con respeto y a no contribuir a la cultura del odio. Creo que es importante destacar que Hande no es la única celebridad que ha explotado ante las críticas. Hemos visto a muchos otros famosos, tanto en Turquía como en otros países, expresar su frustración y su hartazgo ante los comentarios negativos. Y esto es una señal de que algo tiene que cambiar. No podemos seguir normalizando el acoso y la intolerancia en las redes sociales. Creo que los fans también juegan un papel importante en esto. Los fans tienen el poder de defender a sus ídolos y de combatir las críticas negativas. Pueden denunciar los comentarios ofensivos, pueden enviar mensajes de apoyo a las celebridades y pueden promover una cultura de respeto y tolerancia en las redes sociales. Pero también creo que las propias celebridades tienen que aprender a gestionar las críticas. No es fácil, lo sé. Pero es importante aprender a diferenciar entre una crítica constructiva y un comentario malintencionado. Es importante aprender a no tomarse las cosas de manera personal y a no dejar que los comentarios negativos afecten la autoestima. Creo que Amber Zell con su explosión ha abierto un debate importante. Nos ha invitado a reflexionar sobre la forma en que tratamos a las celebridades y sobre el impacto de las críticas en su vida. Espero que este debate sirva para generar un cambio positivo y para promover una cultura de respeto y tolerancia en las redes sociales. Y es que al final del día, todos somos seres humanos. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender, a crecer. Y todos merecemos ser tratados con respeto. Espero que Amber Zell pueda superar este momento difícil y seguir brillando como la estrella que es. Y espero que todos aprendamos de esta experiencia y nos esforcemos por ser más respetuosos y tolerantes en nuestras interacciones en línea. Es fundamental recordar que la salud mental es importante. El acoso en redes sociales puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de cualquier persona, y las celebridades no son inmunes a esto. Es crucial que haya recursos disponibles para ayudar a las personas que sufren acoso en línea, y que la sociedad en general se tome en serio este problema. Además, los medios de comunicación también tienen un papel importante que desempeñar. Deben ser responsables al informar sobre las celebridades y evitar sensacionalizar las historias o perpetuar estereotipos negativos. Los medios pueden contribuir a crear una cultura más respetuosa al destacar los logros de las celebridades y al enfocarse en sus contribuciones positivas a la sociedad, en lugar de simplemente enfocarse en sus escándalos o controversias. La industria del entretenimiento también tiene la responsabilidad de crear un ambiente más inclusivo y respetuoso para las celebridades. Esto incluye proporcionar apoyo y recursos a las celebridades que sufren acoso, y tomar medidas para prevenir el acoso en el lugar de trabajo. La industria también puede promover una cultura de respeto al celebrar la diversidad y al desafiar los estereotipos negativos. Y para finalizar esta parte, creo que es importante que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de sus propias acciones en línea. Antes de publicar un comentario, debemos preguntarnos si es necesario, si es útil y si es respetuoso. Si no es así, es mejor no publicarlo.
Podemos contribuir a crear una cultura en línea más positiva y respetuosa al ser conscientes de nuestras propias palabras y acciones. En resumen, la situación de Anne Ercel y su explos. Ante las críticas nos han dejado muchas reflexiones importantes. Hemos hablado de la presión que sufren las celebridades, del impacto de las críticas en su salud mental, de la importancia de usar las redes sociales de manera responsable y de la necesidad de promover una cultura de respeto y tolerancia en línea. Creo que es fundamental que sigamos hablando de este tema y que sigamos trabajando para crear un mundo en línea más positivo y respetuoso para todos. Ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Anne Ercel tiene razón al quejarse de las críticas? ¿Creen que las celebridades tienen que aprender a gestionar las críticas de otra manera? ¿Qué medidas creen que se pueden tomar para combatir el acoso en las redes sociales? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre este tema y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. Adiós. *** ampliación a 3000 palabras ***. Hola a todos. Aquí estamos de nuevo con ese cafecito virtual y las ganas de charlar. Después de esa intro intensa, vamos a sumergirnos aún más en el universo de Anne Ercel y entender qué la llevó a ese punto de quiebre. Porque, a ver, no es que las celebridades sean inmunes a la crítica, pero hay límites. *** profundizando en la carrera de Anne, más allá de Senkalkapm, ***. Claro, Senkalkapm fue un boom. Esa química innegable con Kerem, esos paisajes turcos de ensueño, esa trama que te atrapaba, un éxito rotundo. Pero la carrera de Anne no empezó ni terminó ahí. Hay que reconocer que antes de Eda YLDZ, ya la habíamos visto en roles que, si bien no alcanzaron la misma fama, demostraban su versatilidad. Gunesinkthlar fue su carta de presentación, donde interpretó a Selin Yılmaz, un personaje con una energía juvenil y un toque rebelde. Después exploró otros géneros, demostrando que no se encasilla en un solo tipo de papel. Y después de la locura de Senkalkapm, Anne se enfrentó a un desafío importante, demostrar que su talento iba más allá del romance. Bambaska Biri Anotherlove, como ya mencionamos, fue un intento de mostrar una faceta diferente. Interpretar a una fiscal con una doble vida, envuelta en misterio y peligro, era un riesgo, y los riesgos a veces no salen como uno espera. ¿Pero por qué esta serie generó tanta controversia? Bueno, en primer lugar, el personaje de Leila Hadid era complejo. No era la típica heroína romántica. Tenía sus sombras, sus contradicciones, sus demonios internos. Y algunos argumentaron que Anne no logró transmitir esa complejidad de manera convincente. Se le criticó por una supuesta falta de expresividad, por no conectar emocionalmente con el público. Incluso se llegó a decir que el papel era demasiado para ella. Palabras duras. Además, la serie en sí no fue unánimemente aclamada. La trama, con sus giros inesperados y su atmósfera oscura, dividió a la audiencia. Algunos la encontraron intrigante y original, mientras que otros la consideraron confusa y poco creíble. Y como suele suceder cuando una serie no funciona del todo, las críticas suelen recaer sobre los protagonistas. *** La tiranía de la imagen, el cuerpo de Anne bajo la lupa ***. Pero más allá de las críticas a su actuación, lo que realmente me parece grave es el escrutinio constante al que se somete la apariencia física de Anne. Esto es algo que vemos demasiado en el mundo del espectáculo. Se espera que las actrices sean perfectas, impecables como si fueran robots. Y cuando no cumplen con esos estándares irreales, se les castiga sin piedad. Se ha hablado de su peso, de su rostro, de su estilo. Como si su valor como persona dependiera de su apariencia. Se han comparado fotos suyas de diferentes épocas, señalando supuestos cambios como si envejecer fuera un pecado. Se han criticado sus elecciones de maquillaje y vestuario como si no tuviera derecho a expresarse a través de su imagen. Y esto, señoras y señores, es un problema que va mucho más allá de Anne Ercel.
Es una manifestación de la cultura de la imagen que nos bombardea constantemente. Se nos dice que la belleza es sinónimo de éxito, de felicidad, de valía. Y se nos impone un canon de belleza único e inalcanzable. Y esto afecta a todas las mujeres, famosas o no. *** La vida privada, un circo mediático ***. Y como si no fuera suficiente con las críticas a su carrera y a su apariencia, Ande también tiene que lidiar con la constante intromisión en su vida privada. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus viajes, todo se convierte en noticia. Se especula, se inventa, se juzga sin conocer la verdad. Su relación con Kerem Bürsin fue un ejemplo claro de esto. Desde el principio, la prensa y los fans estaban obsesionados con ellos. Cada gesto, cada mirada, cada comentario se interpretaba como una señal de amor. Y cuando finalmente confirmaron su relación, la locura se desató. Se les seguía a todas partes, se les fotografiaba sin permiso, se les exigía constantemente que hablaran de su relación. Y cuando la relación terminó, el drama fue aún mayor. Se buscaron culpables, se inventaron teorías, se les acosó en las redes sociales. Y Ande, como suele suceder, fue la que peor parada salió. Se le culpó de la ruptura, se le acusó de ser interesada, se le insultó sin piedad. Y después de Kerem, Ande ha sido vinculada con otros hombres y cada vez la historia se repite. Se especula, se inventa, se juzga. Y ella, una vez más, se convierte en el centro de la polémica. Es agotador. *** El mensaje de Ande, un grito de desesperación ***. Entonces llegamos al punto de inflexión, el mensaje de Ande en redes sociales. Ese mensaje que muchos interpretaron como una explosión, como un ataque de ira. Pero yo lo veo más como un grito de desesperación. Un grito de alguien que está cansada de ser juzgada, criticada y acosada. Un grito de alguien que simplemente quiere vivir su vida en paz. En ese mensaje, Ande no solo defendía su trabajo como actriz, sino que también defendía su derecho a ser ella misma. A no tener que cumplir con las expectativas de los demás. A no tener que pedir perdón por ser quien es. Y ese mensaje resonó con mucha gente. Con muchas mujeres que se han sentido identificadas con su situación. Con muchas personas que están hartas de la cultura del odio en las redes sociales. ***, las reacciones, apoyo y más críticas ***. Como era de esperar, el mensaje de Ande generó una ola de reacciones. Muchos de sus fans la apoyaron incondicionalmente, enviándole mensajes de ánimo y defendiéndola de las críticas. Otros famosos también se solidarizaron con ella, denunciando el acoso en las redes sociales y defendiendo el derecho de las celebridades a ser tratadas con respeto. Pero también hubo quienes la criticaron aún más, diciendo que estaba exagerando, que debía estar agradecida por la fama que tenía, que no tenía derecho a quejarse. Incluso hubo quienes la acusaron de buscar publicidad con su mensaje. Increíble. Y aquí es donde vemos la doble vara con la que se mide a las celebridades. Se espera que sean perfectas, pero también se les critica por serlo. Se espera que sean fuertes, pero también se les juzga por mostrar sus emociones. Se espera que sean agradecidas, pero también se les critica por quejarse. Es un círculo vicioso. ***, ¿qué podemos aprender de todo esto? ***. La situación de Ande Erçel nos deja muchas lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que las celebridades son personas, no objetos. Que tienen sentimientos, inseguridades y miedos. Y que merecen ser tratadas con respeto. En segundo lugar, nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras. Sobre el daño que pueden causar los comentarios negativos, especialmente en las redes sociales. Sobre la importancia de ser conscientes de nuestras propias acciones en línea. En tercer lugar, nos anima a combatir el acoso y la intolerancia en las redes sociales. A denunciar los comentarios ofensivos, a enviar mensajes de apoyo a las celebridades y a promover una cultura de respeto y tolerancia en línea. Y en cuarto lugar, nos recuerda que la salud mental es importante. Que el acoso en redes sociales puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de cualquier persona, y que es crucial que haya recursos disponibles para ayudar a las personas que sufren acoso en línea. ***, mirando hacia el futuro, ¿qué le espera a Ande? ***. Después de esta tormenta, ¿qué le espera a Ande Erçel?
Espero que pueda superar este momento difícil y seguir adelante con su carrera. Espero que pueda aprender a gestionar las críticas y a no dejar que los comentarios negativos afecten su autoestima. Espero que pueda encontrar la paz y la felicidad que se merece. Y espero que esta experiencia le sirva para crecer como persona y como actriz. Para conectar aún más con su público y para demostrar su talento en nuevos proyectos. Porque Anne Derzel tiene mucho que ofrecer. Es una actriz talentosa, una mujer hermosa y una persona que merece ser respetada. *** El papel de los fans, un apoyo incondicional ***. Y aquí es donde entran en juego los fans. Los fans tienen el poder de defender a sus ídolos y de combatir las críticas negativas. Pueden denunciar los comentarios ofensivos, pueden enviar mensajes de apoyo a las celebridades y pueden promover una cultura de respeto y tolerancia en las redes sociales. Pero también es importante que los fans sean críticos. Que no se dejen llevar por la idolatría y sean capaces de ver los errores de sus ídolos. Que les apoyen, pero también les exijan. Que les animen a crecer y a mejorar. Porque al final del día, la relación entre los fans y las celebridades debe ser una relación de respeto mutuo. Una relación en la que ambas partes se benefician y crecen juntas. *** La responsabilidad de los medios ***. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los medios tienen la responsabilidad de informar sobre las celebridades de manera objetiva y respetuosa. De evitar el sensacionalismo y la especulación. De no contribuir a la cultura del odio y la intolerancia. Los medios pueden contribuir a crear una imagen más realista y humana de las celebridades. Pueden mostrar sus logros, pero también sus dificultades. Pueden destacar sus virtudes, pero también reconocer sus defectos. Y sobre todo los medios deben recordar que las celebridades son personas, no objetos. Y que merecen ser tratadas con respeto. Conclusión. Un llamado a la reflexión ***. En resumen, la situación de Anne Derzel es un reflejo de los problemas que enfrentan muchas celebridades en la actualidad. La presión constante, el acoso en las redes sociales, la intromisión en la vida privada. Son desafíos que pueden tener un impacto devastador en la salud mental y el bienestar de cualquier persona. Es importante que sigamos hablando de este tema y que sigamos trabajando para crear un mundo más justo y respetuoso para todos. Un mundo en el que las celebridades puedan vivir sus vidas en paz, y en el que todos podamos ser tratados con dignidad. Así que los invito a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. A preguntarse qué pueden hacer ustedes para contribuir a crear un mundo mejor. A ser más conscientes de sus propias acciones en línea. A ser más respetuosos con los demás. Porque al final del día, todos somos responsables de crear el mundo en el que vivimos. Y si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahora sí, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Anne Derzel tiene razón al quejarse de las críticas? ¿Creen que las celebridades tienen que aprender a gestionar las críticas de otra manera? ¿Qué medidas creen que se pueden tomar para combatir el acoso en las redes sociales? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre este tema y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. Adiós.